Buenos días, hermanos. Hoy día 26 de agosto de 2020. Seguimos por la misericordia de Dios en pie hasta hoy, dándole gracias por cada día de vida, por todo lo que nos da. Teniendo sustento y abrigo, estamos contentos y agradecidos al Señor. Esta mañana va a ser un poco diferente, porque como ustedes saben, hace 17 años aproximadamente, nuestras hermanas, que ahora son grandes líderes y siervas de Dios y siervos de Dios, eran estudiantes en esa época. Y hoy día nuestra hermana Martita Bútrica, quien fue estudiante muy destacada en el libro de Gálatas, nos va a dar un pequeño resumen en representación de todos los estudiantes, porque ya estamos muy pronto a terminar el curso, entonces le pedimos a una persona que diera un pequeño resumen. Y luego estudiaremos los versículos que nos restan, que son del 13 al 15. Será un estudio breve, así que les dejo con nuestra hermana Marta Bútrica. Por eso Pablo decía, estad pues firmes con la libertad con que Cristo os hizo libres. No necesitamos hacer nada. Imagínense, mucho menos gastar dinero en comprar un perdón. Imagínense, qué tremendo. O sea, la obra de Cristo entonces no tiene ningún valor, qué aberración. Por eso era la carga de Pablo de escribir esta carta a los Gálatas. Y aquí en el capítulo 6, quizás podríamos verlo ahorita, en el versículo 17 me parece que es, Pablo, después de haberles hablado, dice, de aquí en adelante nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. O sea, ese apostolado, esa predicación, realmente en el cuerpo de Pablo estaba marcado toda su carga, todo su sufrimiento, todo su quehacer, toda su labor por la palabra del Señor, por lograr para nosotros la libertad y que no volvamos nunca más a lo antiguo, a la ley, a los ritos, haciendo esto vas a mejorar, ¿no? Bien, vamos a recordar. Se desarrolló en el 5.1, estad pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libre y no estéis otra vez sujetos al yugo de la esclavitud. Estad firmes tenía que ver con vivir una vida en el poder de Dios. Si ya vivimos una vida en el poder de Dios, no necesitamos ninguna otra cosa para resistir, para estar firmes. ¿Qué es lo que me hace estar firme a mí? El poder de Dios en mi vida. Estar en la roca, bien firme en lo que he creído. No necesito ninguna palanca, no necesito ningún utensilio, nada. El poder de Dios en mi vida es lo único que va a hacer que yo ande firme en Él. Y no mirando para ningún lado, ni para atrás, ni para adelante, ni para los costados, ni prestando atención a otras cosas. Porque el poder de Dios es lo que me hace estar firme. Decía Habacuc, el que me hace estar firme sobre mis alturas. En ese conocerle al Señor voy a saber el poder que Él tiene en mi vida. Si no tengo comunión con el Señor, si no paso tiempo con el Señor, si no aprendo de Él, si no descubro todas las maravillas que Él tiene para mi vida, el poder no lo voy a poder atesorar, no lo voy a poder aquilatar. Pero si soy constante, si permanezco en Él, si ando con Él, voy a poder saber a qué Dios me he acogido, a qué Dios me ha acercado y voy a estar firme. Nadie podrá sacarme nunca más de Él, ¿no? Otra de las características de estar pues firmes en la libertad con que Cristo nos hizo libres es no vivir con yugos de la ley. Decidir, se habló de eso. Esa es parte de la firmeza, decidir. O llevas el yugo de Cristo. ¿Cómo es el yugo de Cristo? Ligero y fácil, ¿no? Liviano. El yugo del mundo, el yugo de la ley, el yugo de las religiones es fuertísimo. Es una obligación, es un andar esclavizado en eso. Entonces tenemos que decidir, o llevas el yugo de Cristo o el de la ley.
Hablábamos que el hombre necesita un yugo. O decide por el yugo de Dios o decide por el yugo del mundo. Cualquiera de los dos yugos va a ejercer en nosotros presión, servicio, dirección. Cualquiera de los dos. Elijamos, ¿no? Vamos a recordar, porque este es un pasaje muy lindo en Levítico. No perdamos Gálatas, Levítico 26. Es bueno recordar, hermanos, para poder aquilatar más y atesorar más esta preciosa epístola. No sé, pero él he estado leyendo y realmente con otras palabras, pero lo íntimo, lo medular de Pablo en Gálatas es: ¿quién puede sacarlo de vuestra sincera fidelidad a Cristo? No dejarnos mover si ya Cristo ha sido implantado en nuestro corazón. Levítico 26:11 leímos, era: y pondré mi morada en medio de vosotros. Miren, si eso Él ha hecho, ¿no? ¿Cómo no estar firmes en eso? Pondré mi morada. Él ha venido a poner su casa en nuestras vidas, en medio de vosotros, y mi alma no os abominará. O sea, tendremos el favor del Señor siempre. Él estará de nuestro lado siempre. Hagamos lo que hagamos, con nuestras debilidades, con nuestros errores, pero no perderemos el favor de Dios. Él estará por nosotros. Dice: mi alma no os abominará. O sea, no nos va a desechar. Nos podrá llamar la atención, disciplinar, cuántas cosas, como un padre a un hijo, pero nunca nos va a descartar. Mi alma no os abominaré, y andaré entre vosotros, y yo seré vuestro Dios, y vosotros seréis mi pueblo. Yo, Jehová, Él es el que nos ha enyugado, nos ha puesto ese yugo. Yo, Jehová, vuestro Dios, que os saqué de la tierra de Egipto para que no fueseis sus siervos, y rompí los otros yugos, las coyundas de vuestro yugo, y os he hecho andar con el rostro erguido. Es ese yugo del Señor. Es el único yugo con el cual podemos andar con el rostro erguido, limpios de culpa, limpios de atadura, limpios de todo, pero a la vez solamente con una dirección: servir a Cristo, con la mirada puesta solo en Él. ¿Cuál será el yugo del Señor en este tiempo? El Espíritu de Él, ¿no? El Espíritu que nos guía a toda la verdad, a andar en esa firmeza. Él es el que ahora tiene autoridad sobre nuestras vidas, el que nos hace andar firmes, derechos, sin torcernos. Él, su yugo, aunque andamos con el rostro erguido, ¿no? Pero estamos dirigidos, tenemos unas riendas, unas cuerdas deleitosísimas. Y aunque se aprieten un poquito, porque a mí el Señor me las aprieta bastante, no importa. Y si me hacen doler, Él me sana, me echa su talco. Puedo gritar por el momento, sí duelen. No vamos a decir que no, pero Él echa su talco, su bálsamo, y mientras más estés con el Señor, pues más bálsamo te va a echar. Y qué precioso poder andar así. Ese yugo yo sí quiero. Yo quiero tener esas cuerdas, que no importa que me jalen, pero qué bueno, porque me jalan para que no me desvíe. Dice: para que lo cojo no se salga del camino, para que las rodillas no se doblen decayendo y las manos no se paralicen, y las sendas sean rectas. A veces esas cuerdas hacen que uno se pare firme y, como dice en Jeremías, preguntemos: ¿cuál es la senda antigua? No quiero perderme. Es bueno, hermanos, de tiempo en tiempo decir: este es lo antiguo, esto conviene. Hay veces que el Señor nos hace un pare para que te des cuenta que no debes perder tu senda antigua, por más obsoleta y pasada de moda que parezca. Pero no es ni obsoleta ni pasada de moda, es preciosa, es sin igual. Bien, ese yugo, ese Espíritu Santo, Cristo el que nos lleva. Los Gálatas, decíamos, habían sido librados de diferentes yugos, así como nosotros hemos sido librados de diferentes yugos. La idolatría, por ejemplo, era un yugo tremendo, horroroso, del cual ellos habían sido librados. Recuerdan que Pablo tenía mucho dolor y carga por todos estos pueblos donde él iba a predicar: Éfeso, Corintio, Gálatas, Tesalónica. Todas eran tierras
de trasfondo pagano completamente, con otros dioses. ¿Qué dioses? Los dioses romanos, los dioses griegos, los dioses cananeos. Todo era una mezcla. O sea, realmente la idolatría era un yugo bien fuerte que tenían estos pueblos. Entonces los gálatas habían sido librados de la idolatría, del paganismo, y ahora, gracias al Señor, estaban libres de todo eso, enyugados, enyuntados con Cristo, ¿no? Entonces, otra vez, les decía Pablo, otra vez al yugo religioso, ¿no les parece tremendo? Pero no hablemos de los gálatas, hablemos de nosotros. Otra vez a lo antiguo. Para mí, yo cuántas veces me pregunto y decía, mi carne tal vez se fuera por ello. Pero es ese Espíritu de Dios que no permite, el poder de Dios en nuestra vida no permite, pero es algo como para atesorarlo y ver, ¿no? Eso fue a los Gálatas, pero a nosotros también. Otra vez al yugo de la religión, esta infiltración, porque era una infiltración, esta parte de, vamos a regresar a Gálatas, esta parte de no perdáis, ¿no? Estad pues firmes. Si les decía eso era porque habían infiltraciones de quererlos volver otra vez a lo antiguo. Esta infiltración de la ley, de los ritos judíos, de los ritos paganos, a cada rato se presentaba en medio de los Gálatas. Todo el mundo quería moverlos. Es que es así. Cuando uno conoce al Señor y está en esa firmeza, en esta libertad de Cristo, todos se van a levantar con una u otra cosa. Porque según ellos estamos en el camino equivocado y nos quieren arreglar, nos quieren volver a hacer tornar al buen camino cuando es al revés. Es algo como que se infiltra y es bien fuerte en nuestras vidas. Se necesita de mucho poder de Dios, de mucha gracia y de mucha firmeza y de atesorar verdaderamente la libertad que Cristo nos ha dado para no ceder a estas corrientes, a estas infiltraciones que quieren tomar nuestras vidas, ¿no? Por ejemplo, se hablaba de que a los Gálatas les dijeron, tienen que circuncidarse. Está bien, ustedes son creyentes, son cristianos, están libres, pero tienen que circuncidarse. Entonces, vivir ligados a Cristo era vivir una vida rica y abundante. Ligado en el Señor. Y pusimos, por ejemplo, esa parte preciosa del libro de Hechos. Vamos a recordarla. En el versículo 22 de Hechos 20, Pablo decía, ahora pues, ¿y cuándo decía eso? Cuando él sabía que tenía que enfrentar un juicio tremendo en Roma. Pero él decía, ahora he aquí, ligado yo en espíritu, voy a Jerusalén, sin saber lo que allá me ha de acontecer. No importa, pero él estaba ligado a Cristo. Ligado a ese espíritu, sin religiosidad, sin ataduras más que ligado, cogido, firme del poder de Dios en su vida, que Él es suficiente para librarlo o para fortalecerlo en las pruebas que a Pablo le esperaban. A Pablo le esperaron durísimas pruebas, estuvo preso, pero en medio de su prisión, él fue bendecido, porque se le permitió predicar, dicen al final de Hechos, libremente y sin impedimentos durante mucho tiempo en Roma. Y él compareció ante César, ante todas las máximas autoridades de Roma, y sin embargo él gozó de la libertad del Señor. Realmente, aunque estemos en tiempos muy difíciles, si estamos ligados a Cristo, el Señor nos va a sostener. Nos va a hacer estar firmes en esa libertad. No tendremos que pagar un tributo para lograr pasar un tiempo mejor. No cederemos a eso. Si el tiempo es difícil, lo pasaré difícil, pero libre en el Señor. No haré alianzas con nadie a fin de que se me mejore la situación. No haré nada de eso. Eso sería negar, traicionar la libertad de Cristo. Si por ser libre voy a pasar todo esto, lo haré en tu fuerza, Señor, en tu fortaleza y en tu gracia y tu poder. Así lo decidió Pablo. Lean Hechos, lean esas aventuras de Pablo. Realmente él podría haberse tornado nuevamente al judaísmo,
y se acababa todos sus problemas, pero Él no. Él sufrió el oprobio, pero también no perdió su libertad en Cristo. Eso es para atesorarlo. Bien, después, parte de la firmeza de andar en esa libertad es vivir una vida abundante, no solamente ligado a Cristo, sino una vida abundante y rica. Si no nos desligamos, como hemos dicho, si no nos desligamos de Cristo, vamos a tener esa vida abundante. Lo que el enemigo quiere es privarnos de esa unión con Cristo. Lo que quiere, como dije hace un momento, es desligarnos, que nosotros sucumbamos a las ayudas externas y no estemos en Él, en esa firmeza, en esa libertad, ¿no? En Efesios, recordamos en el capítulo 1, Efesios 1, yo prefiero andar en esa libertad y no esclavos otra vez de ellos. ¿Para qué? ¿Para que se me mejoren las circunstancias? No importa, mis circunstancias fuertes, pero yo libre en el Señor, sin ataduras, sin ritos, sin esclavitud de hombres ni de doctrinas, libre en el Señor, y así con esa libertad el Señor me va a dar claridad de actuación y todo se va a abrir. Dice el Señor, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo, y si yo ando firme con el Señor, voy a vencer. Por eso esa palabra de Habacuc, aunque la higuera no florezca, aunque no haya vides, aunque falte el producto del olivo, aunque las vacas no den su mantenimiento, aunque no haya nada de nada, aunque estemos pasando lo que estemos pasando, y eso te pasa y eso te viene por estar en esas tonterías, por estar que Cristo, tanta Biblia, que libre, todo eso te pasa por estar ahí metida en vez de estar trabajando, en vez de estar haciendo y todo eso. No importa, yo lo sufriré en vez de estar cayendo en otras ayudas como para hacer pasarme bien el momento difícil. Mentira, porque el momento difícil, la palabra nos ha enseñado y la vida nos enseña que con Cristo o sin Cristo igual vienen las dificultades. Igual vienen las dificultades. A mí me iban a venir las dificultades con Cristo y sin Cristo. Yo lo he comprobado, porque con Cristo tengo muchas dificultades, pero no cambio mi firmeza ni mi libertad por nada. No lo cambio por nada. Así decía Habacuc, aunque no haya nada de nada, yo estaré elevado de toda esa circunstancia, porque es el poder de Dios el que actúa así. Habíamos dicho que Efesios, ¿no? Efesios 1, 18, lo que el enemigo quería era desligarlos a los Gálatas, así como hizo con el hijo pródigo. Realmente, el hijo pródigo fue desligado de su padre y cayó, y fue tremendo su final. Gracias al Señor que volvió en sí, pero el enemigo logró sacarlo de esa firmeza con su padre. Y miren en qué terminó. Por eso es que esta firmeza quiere que nosotros vivamos, no como el hijo pródigo, sino una vida abundante y firme. ¿Y cómo es? Aquí en el versículo 18, en el 17, dice, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría, que no tuvo el hijo pródigo, y de revelación en el conocimiento de él, que no tuvo tampoco este pobre muchacho, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Al contrario, sus ojos de él fueron cerrados, oscurecidos, para que viera otras cosas, para que sepáis cuál es la esperanza a que él os ha llamado. Es que a los jóvenes no les gusta esperar, ese fue su problema. ¿Cuál es la esperanza a que Él os ha llamado? ¿Y cuáles las riquezas de la gloria de su herencia en los santos? Nosotros en este camino, en esta libertad de Cristo, tenemos, acá dice, riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Dice que seremos capaces de darnos cuenta, porque el Señor va a alumbrar nuestros ojos y nos va a mover el entendimiento para que sepas cuáles son las riquezas que encierra esta firmeza en Cristo. Vamos a Colosenses 2, versículo 8, también una carta escrita por Pablo.
Pablo realmente ha sido un creyente que nos ha librado, de verdad que una defensa increíble. Acá están todas las vacunas, ¿no? Leyendo todas las cartas de Pablo estaremos vacunados para que nadie nos saque de esta sincera fidelidad, de esta firmeza, de esta libertad. Dice, mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo, ¿no? Bien completo estas persuasiones, que el Hijo de Dios, si es firme y constante y está en comunión con el Señor, no será movido jamás. Pero el que es inconstante, el que no tiene esa comunión, puede caer. Vemos a cuántos amigos, parientes, cómo caen. Aún los escogidos, hermanos. Entonces, por eso es que Pablo está diciendo en todos estos versículos de más arriba, estad firmes. Regresamos a Gálatas, la persuasión, la levadura, un poco de levadura, leuda toda la masa. Detectemos, limpiémonos. Nosotros que estamos andando en esa libertad, estamos llamados a detectar esa levadura y sacarla, porque esa levadura infecta, trastorna, y hay que poner freno. Si la detectamos y sacarla, duela y haga y caiga quien caiga, sacarla, ¿no? Los que tienen discernimiento, se decía, detecten esa levadura y sáquenla. Y los que leudan, dijimos, sean anatemas. O sea, realmente es muy fuerte. Después en el versículo 10, yo confío respecto de vosotros en el Señor, que no pensaréis de otro modo, de aquellos que persuaden, de aquellos que leudan nuestras vidas, mas el que os perturba, el que os leuda, llevará la sentencia, quien quiera que sea. ¿Qué cosa era llevar la sentencia? Dijimos que estaban tristemente, o el derecho de Dios, la justicia de Dios, la sentencia de Dios iba a caer sobre sus vidas. El juicio de Dios. Dios es un Dios de orden, Dios es un Dios recto y celoso. Él está sentado sobre un trono de justicia y Él pone la plomada y ve. Y si no está derecha, Él va a enviar su corrección y su juicio, porque no va a permitir que aquel que empezó la buena obra en nosotros, alguien venga a leudarla, alguien venga a perturbarla. Esas vidas van a tener que ser enjuiciadas por el Señor, ¿no? Porque el Señor quiere que nosotros sigamos en pos de Él. Él dice, mis ovejas oyen mi voz, no van a escuchar otra voz. Y si hay alguien que viene a leudar y a perturbar para que escuchemos otras voces, el Señor se va a encargar de esas vidas que nos están haciendo salir de esta firmeza, ¿no? Bien, después vimos en Mateo 18:6, cualquiera que haga tropezar a alguno de estos pequeños que creen en mí, mejor les fuera que se colgasen una piedra de molino al cuello y que se hundan en el mar. Y dice, ay del mundo por los tropiezos, ay de aquellos que nos hacen tropezar, que nos leudan, que nos perturban. Porque es necesario que vengan tropiezos para probar también esa fidelidad. Pero hay de aquel hombre por quien viene el tropiezo. Vamos a terminar acá en 2 de Timoteo 3:12. Dice, ¿por qué entonces yo sufro persecución? ¿No? Sufría persecución por causa de Cristo. Y también todos nosotros, todos los que quieren vivir piadosamente, todos los que quieren vivir firmemente, padecerán persecución. Pero el Señor nos va a librar, porque es para la gloria de Él. Todas las persecuciones que Pablo pasó fueron para la gloria del Señor. Y vean los frutos hoy en día, hermanos. Quizás nosotros no vamos a ver los frutos de nuestras persecuciones, pero la palabra del Señor dice, cree en el Señor Jesús y serás salvo tú y tu casa. Y yo estoy totalmente segura que así va a ser, porque no hemos permitido que nada ni nadie nos mueva de nuestra sincera fidelidad al Señor. Vamos a ponernos de pie y terminar, ¿no?, con estos 2 versículos de Gálatas. Dice, porque vosotros, hermanos, a libertad
qué fuerte, qué repetitivo, Pablo, pero es por alguna razón. A libertad fuisteis llamados, solamente, ojo, no uséis esta libertad como ocasión para la carne. Y entonces ahora él va a enseñarnos de qué tenemos que cuidarnos para no caer en ocasiones de la carne, sino, al contrario, servíos por amor los unos a los otros. ¿Qué es esto? Vivir en el Espíritu, servíos unos a otros, andar unos a otros en amor, con cánticos, con palabras preciosas de vuestra boca, el amor entre nosotros, cantos, himnos espirituales, tener un salmo, tener palabras preciosas de nuestra boca, testimonio en nuestras casas. Eso es vivir en el Espíritu, en plena comunión del Señor, y no uséis esta libertad para ocasión de caer. Y eso es lo que en las próximas clases se va a ir desarrollando, ¿no? El andar en la carne y el fruto del Espíritu en nuestra vida. Le damos gracias al Señor. Seguimos con nuestro estudio. Ahora sí, vamos a ver que nuestra hermana Martita lo tocó brevemente, del 13 al 15, versículos 13 y 14. Vamos a llegar hasta el 15. Vemos a Pablo, después de defender con todas sus fuerzas, valientemente, la sana doctrina que no sea pervertida, ahora nos enseña y nos capacita a vivir con la dirección y la guianza del Espíritu Santo. Leemos del 13 al 15. Porque vosotros, hermanos, a libertad fuisteis llamados, solamente que no uséis la libertad como ocasión para la carne, sino servíos por amor los unos a los otros. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple: amarás a tu prójimo como a ti mismo. Pero si os mordéis y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. Los dos extremos han sido expuestos, la religiosidad, el legalismo. Por lo tanto, los dos extremos son malos. Eso es lo que quiere hablarnos Pablo. Pero la libertad también, que no es bien usada, puede caer en un libertinaje. La libertad ha sido hecha por Dios a través de su sangre para no regresar al pecado y no hacer lo que nosotros queremos. En Gálatas 3:3 nos dice que habiendo comenzado en el Espíritu, ¿cómo van a regresar a la carne? No es una advertencia. Cuando habla de la carne se refiere a nuestra naturaleza pecaminosa que batalla con el Espíritu. Es algo que tenemos que tenerlo bien claro, que nuestro corazón siempre está inclinado al mal y va a haber una lucha. Hay hermanos raros que creen que todo lo que piensan, lo que hacen está bien y no se les puede decir nada. Es raro, creen que tienen licencia para todo. Hay un enemigo, hermanos, dentro de nosotros que no quiere que hagamos la voluntad de Dios. Por eso nos está hablando Pablo ahora que el Espíritu Santo, Él es el único que nos capacita para poder ganar esta batalla, que ya como vamos a leer más adelante, dice: andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Entonces es una lucha continua. Antes de entrar a saber, a ser capacitados, como aquí Pablo nos quiere enseñar, a vivir en esa libertad del Espíritu Santo, quisiera un poco hablar sobre la ley de Dios que se me estaba pasando, y es bueno que ustedes sepan bien sobre la ley de Dios, que es perfecta. Y eso fue dado cuando el pueblo de Israel salió de la opresión de ser esclavos en Egipto. Y fueron leyes fuertes, habían muchas leyes sanitarias, algún día compartiremos de eso, leyes ceremoniales, donde incluían las fiestas religiosas, la comida, y era la única manera de frenar el pecado. Entonces Dios tenía que poner orden, era preciso, y era por medio de fuertes leyes que puso el Señor Dios. Pero, hermanos, sus principios morales no cambiaron nunca. Es el mismo de ayer, de hoy y de siempre.
Ahora la ley está grabada en nuestras mentes y corazones, como lo dijo el Señor por medio del profeta, por el poder de su Espíritu Santo, que es mayor que la ley hecha por hombres. Y esa ley la cumplimos. El cumplimiento de la ley es Cristo. Cristo cumplió. Pablo decía que con Cristo en el corazón, cuando Cristo ha venido en nuestras vidas, todo ha cambiado. ¿Se acuerdan en Hechos cuando Pablo no quería ir donde el centurión romano? ¿Qué le dijo el Señor? Mata y come. Todo ha cambiado en el Nuevo Testamento con la venida de Cristo. Ya cambió. Ya ahora no hay leyes ceremoniales ni nada. Cuando Jesús murió en la cruz, todo cambió. El velo fue rasgado, fue roto. El judío y el gentil fueron uno en Cristo. Ese es el deseo de Dios y eso es lo que Pablo estaba haciendo en el libro de Gálatas. Que también habían judíos que incursionaban, como dice la anciana Marta, se infiltraban. Pero en Cristo, hermanos, Pablo quería ser un solo cuerpo. Vamos a ver aquí en Gálatas capítulo 4, cuando Dios nos muestra esa separación, cuando vino el cumplimiento del tiempo, o sea, cuando vino Cristo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Jesucristo. O sea, todos somos herederos de Dios, tanto el judío como el gentil. Mi oración es que podamos entender, hermanos, lo que está escrito, que el deseo de Dios, el deseo de Pablo, por eso Pablo estaba ceñido a la palabra de Dios. Y la palabra ha sido inspirada por el Espíritu Santo. Y aquí leemos en 2, desde el versículo 13. Pero ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Miren el valor, la importancia. A todos los paganos, los gentiles, los judíos, los griegos, a todos. Cristo nos ha hecho cercanos, porque Él es nuestra paz que de ambos pueblos hizo uno, de los paganos y los judíos. Ha hecho uno derribando la pared intermedia de separación. Todas esas leyes que ya se acabaron, pero nunca la ley moral de Dios. Eso es un principio que nunca va a ser abolido. Y ahí están en los 10 mandamientos. Versículo 15. Aboliendo en su carne, o sea, en la cruz, las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, o sea, en ordenanzas de hombre. Ahora nosotros sí podemos cumplir la ley moral. Las leyes sanitarias ceremoniales eran temporales. Las leyes sacerdotales, una vez venido Cristo, todo eso se quedó en sombras, tipos, tipología, lean Hebreos. Hoy en Cristo todo eso se ha cumplido. Y nosotros en Cristo tenemos que cumplir la ley moral, que es lo más importante. Antes las leyes sanitarias eran que los judíos que salían de Egipto no tenían baño, no tenían excusado, no tenían ni siquiera en el subsuelo una tubería porque eran nómadas que caminaban y caminaban en pos de la tierra prometida. Entonces tenían estatutos, yo no los voy a leer acá, pero si ustedes van a Éxodo, ahí van a ver cómo tenían que tener ciertas leyes de higiene, tenían que lavarse las manos después de hacer sus necesidades, tenían que tapar, tenían cierta profundidad, tenían que taparlo con tierra, leyes de higiene y así sucesivamente. Pero eso ya terminó, ya no se practica hoy en día. Entonces, hermanos, eso es lo que dice el Señor.
Dice, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, a ambos, al judío y al gentil. Ya somos uno en Cristo. No hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay hombre ni mujer, no hay sabio, no hay ignorante, todos somos uno a los ojos de Dios. Dice, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, y matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca, a nosotros los gentiles que no sabíamos nada, y a los que estaban cerca de él que lo buscaban palpando, que conocían su palabra. A los dos nos quiere revelar, a los dos pueblos. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espíritu, no por la ley, al Padre. Así que ya no somos extranjeros ni advenedizos, sino conciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Entonces, hermanos, que podamos entender, ahora podemos leer la ley, cumplir la ley, porque tenemos a Cristo y al poder del Espíritu Santo que nos guía a esa verdad. Entonces no es que la ley sea mala, sino que hay que entender el propósito de Dios en todo esto. En lugar de ser externa, ya la ley está escrita, como dijo el profeta, en lo profundo de nuestras mentes y nuestros corazones y nos guía a esa verdad que es Cristo. Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 16. Dice que no porque somos libres vamos a hacer lo que nos da la gana, porque el Espíritu nos ha libertado, no. Pedro dice, porque esta es la voluntad, vamos a leer desde el 15, porque esta es la voluntad de Dios, que haciendo bien hagáis callar la ignorancia de los hombres insensatos, como libres, refiriéndose a que nos sujetemos a las autoridades. No por decir, yo soy libre en el Señor, ahora no me pongo la máscara, ahora hago lo que quiero. No, nos tenemos que sujetar. Dice versículo 16, como libres, pero no como los que tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Yo no voy a hacer lo que quiero, al contrario. Sino como siervos de Dios hemos sido libertados del pecado para ser siervos de Dios. Versículo 17, qué lindo, hermanos, y eso lo vamos a seguir ahora en el siguiente punto. Honrad a todos. Amad a los hermanos, la importancia que ahora nos quiere hablar Pablo. Temed a Dios y honrad al rey, a las autoridades. El verdadero creyente entonces está dirigido por su Espíritu Santo, por su palabra, por sus mandatos, sus estatutos, sus decretos. Y como consecuencia vamos a dar buenos frutos, los frutos del Espíritu. Y no rompemos los 10 mandamientos, al contrario. Empezamos por el primero, amando a Dios, porque su amor ha sido derramado en nuestros corazones. ¿Condena la religiosidad de los judíos? Sí, pero también condena el libertinaje. Como hoy, hermanos, haz lo que quieras, pero como el Dios que yo conozco es amor, que Él no es un Dios que castiga, no me presentes a Dios castigador. Toma tu vinito, baila, diviértete, gózate. No tiene nada de malo. No, hermanos, nos ha dado libertad para ser sus siervos. La relación que tenemos con la ley ya no es para salvarnos. Ya somos salvos para buenas obras, como dice en Efesios. Para caminar por esos caminos preparados, no para desviarnos ni a derecha ni a izquierda, ni a confiar en nuestra propia prudencia. Entonces, ya el resultado de ser guiados por el Espíritu Santo, de ser obedientes a Él, nos lleva a cumplir los 10 mandamientos. ¿Quién quiere quitarle la mujer de su prójimo? ¿Quién quiere estar codiciando? Sabemos que todos esos 10 mandamientos está mal. ¿Quién no quiere amar a Dios? Todos tenemos que pedirle, Señor, enséñame a amarte cada vez más.
Pablo está centrándolos a los Gálatas y a nosotros. Eso es para hoy. Cristo nos ha dado libertad plena y completa, pero no nos da libertad para pecar. Ahora sí, vayamos a la parte B del versículo 13 de Gálatas. Sino servíos por amor los unos a los otros. 14, porque toda la ley en esta sola palabra se cumple. Amarás a tu prójimo como a ti mismo. Vamos a estudiar estos puntos sobre la ley del amor a la que nos está llevando Pablo. Y del servicio, sino servíos por amor los unos a los otros. Este mandamiento es muy importante porque es como consecuencia de la guianza del Espíritu Santo. Inmediatamente viene el servicio, ser siervos de Dios. Hay muchos de los que sirven, hermanos, también, que Dios nos dé discernimiento, pero no con el amor, no por amor a Dios, sino por intereses. Les gusta el poder figurar. Y dice la palabra que aunque entreguemos y demos y donemos y regalemos todos nuestros bienes y nos quememos vivos, en 1 Corintios 13, si no hay amor, de nada sirve. Y vamos a ver este ejemplo que ya tantas veces ustedes lo conocen, que está en Éxodo 21, la ley del esclavo. Vamos a leer versículos 1, 2 y después 5 y 6. Versículo 1 y 2. Estas son las leyes que les propondrás. Si comprares siervo hebreo, 6 años servirá, mas al 7º saldrá libre de balde. Eso era la ley. 6. No puedo hablar mucho porque es simbólico y ustedes pueden tener discernimiento. 6, número de hombre. Este esclavo cumplió con la ley. 6 años le sirvió a la ley. Versículo 5. Y si el siervo dijere, ya pasaron los 6 años, ya tiene libertad, y dice, y si el siervo dijere, yo amo a mi señor, a mi mujer y a mis hijos, no saldré libre. Entonces su amo lo llevará ante los jueces y le hará estar junto a la puerta o al poste, y su amo le horadará la oreja con lesna, y será su siervo para siempre. Acá hay una gran enseñanza, hermanos, que está hablando de la ley, la vida que hemos vivido de acuerdo a nuestras religiosidades. Pero una vez que hemos conocido al Señor, una vez que Dios ha pasado el tiempo, ha venido el número perfecto, el 7º año a nuestras vidas. El que tiene oídos para oír, que oiga lo que el Espíritu dice. 7º, tipo de lo perfecto. Ya nosotros, por amor, vamos a servirle a Dios. Ya no va a ser por una imposición o porque nos enseñaron una religión, sino libremente. En nuestro libre albedrío vamos a decidir, yo quiero servir por amor, no quiero salir, quiero que me marques, quiero que me selles. Y quiero ser siervo para siempre, en esa libertad gloriosa que Dios nos da, libertad del pecado, libertad de tantas cosas, hermanos, del poder del enemigo, del maligno, de la culpa del pecado, de nuestros traumas. En esa libertad quiso ser esclavo y sirviente para siempre. La razón de nuestro servicio a Dios ha cambiado para siempre. Ya no servimos al ojo ni para agradar a ningún hombre. Ahora somos libres para servir a nuestro amo, a nuestro dueño. Y allí es donde se cumple la ley. Cuando nosotros somos libres para servir a Dios, al prójimo, a su iglesia. Que el Señor continúe hablándonos. Continuamos leyendo Romanos del 8 al 10. Miren, hermanos, qué preciosa la palabra. Cómo complementa, nos confirma. Que el Espíritu Santo nos ilumine. No debáis a nadie nada, sino el amaros
unos a otros. Porque el que ama al prójimo, ¿qué dice? Ha cumplido la ley. En esto se resume todos los mandamientos. En amarse los unos a los otros. Ya hemos cumplido la ley si existe el amor, a eso nos lleva el Espíritu. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, está hablando de los 10 mandamientos. No dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume otra vez. Todos los mandamientos y los mandatos está resumido en amarás a tu prójimo como a ti mismo. Por eso, como dice en Gálatas, servirás a tu iglesia, a tu hermano, así como Pablo nos enseña, como Jesús, siendo rico, se hizo pobre. Vino a lavar los pies a sus discípulos y dijo, ejemplo os he dado, para que así como yo lo he hecho, ustedes también lo hagan. Sirvan a los siervos. Versículo 10, el amor no hace mal al prójimo. Otra vez lo repite, así que el cumplimiento de la ley, ¿qué cosa es? El amor. Y a eso nos está llevando Pablo mismo, acá en Romanos, y el mismo Señor más adelante, vamos a terminar con esa porción, nos ha enseñado. Entonces la ley no es mala, como dice el Salmo 19, es perfecta, que convierte el alma. Y debemos amar la ley porque ahora sí, con el poder de Cristo y su Espíritu Santo, podemos cumplir y sabemos que todo eso se centra en el amor y el servicio a Dios y a su pueblo. Entonces, este siervo quiso servir para siempre. Se cumple la ley cuando somos siervos de Dios y por lo tanto de su iglesia. Entonces, hermanos, se puede caer en el libertinaje. Es muy fácil. Se hace lo que quieren y uno se tiene que quedar callada. No, porque Dios sabe que yo tengo un corazón tan bueno. Ay, por eso es que hago esto y el otro. Hermanos, nuestro corazón no es bueno. Y más bien tenemos que tener cuidado. Hacer las cosas con temor y temblor. Porque podemos caer en el otro extremo. Y cierra en el versículo 15. Pero si os mordéis, dice el versículo 15, qué fuerte, hermanos. Y os coméis unos a otros, mirad que también no os consumáis unos a otros. O sea, hermanos, no hay amor. Miren esos judaizantes que entraron a llevar la discordia, a acusar a Pablo de tantas cosas. Ahí se puede ver. Como él decía, no quiero pensar que he corrido en vano. ¿Quién os fascinó? Ahí entró el enemigo a quitar el amor, la dedicación a la obra, la negación, a ser guiados por el Espíritu, a ser esclavos y siervos de Dios, nos va a llevar de todas maneras a la carne. Y ahí, hermanos, como animales irracionales, como dice Judas, y tantos pasajes, esos falsos maestros, falsos profetas, que solamente quieren apartarnos de Dios. Otra vez, como dice Gálatas, capítulo 3, versículo 3, le dice a los Gálatas, tan necios sois, ¿cómo habiendo empezado por el Espíritu vas a terminar así? Como vive el mundo. En celos, en envidias, en contiendas, en codicias, amando las cosas del mundo más que a Dios. Así se puede terminar aún los hijos de Dios, aún esos Gálatas. Pero él sabía, como hemos visto, que iba a haber un remanente, que el Espíritu Santo los iba a guiar a esa verdad. Hermanos, tenemos tantos ejemplos. Tenemos a los corintios, que hablaban en lenguas, que tenían dones. Pero Pablo les dice, están en la carne. Yo no les puedo hablar como espirituales. Eran carnales en su corazón y todo lo hacían externamente. Así como los fariseos. En todo hay. Los corintios ya querían vivir un libertinaje y Pablo lo frenaba. Así también los legalistas, los religiosos, los fariseos.
que se sabían muy bien las escrituras y lo hablaban y lo decían, pero exteriormente, hermanos, todo era para figurar, para ponerse en los primeros lugares, pero no era de corazón. Y el Señor quiere grabar su ley en nuestras mentes y en nuestros corazones. Dios está formando, como dice el profeta, un verdadero pueblo, el verdadero Israel de Dios, y escribirá sus leyes en nuestras mentes y nuestros corazones. Y nunca seremos de los que retroceden. Hermanos, no podemos permitir, como Pablo, que en su iglesia exista estas cosas. Debemos ser valientes, firmes y fuertes como Pablo, que llamaba a lo bueno bueno y a lo malo malo, y no se congraciaba con nadie. Él continuaba en su fidelidad a Cristo, corriendo esa buena carrera, peleando esa buena batalla. Él sabía que la ley era perfecta, pero en su carne no podía cumplirla. Para terminar, hermanos, vamos a Juan capítulo 13, versículo 34 en adelante. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. El único y principal mandamiento donde se resume todo. Como yo os he amado, con el amor de Dios, no con un amor egoísta, no con un amor egocéntrico. Yo te doy, pero a ver qué te puedo sacar. Tantas formas de degradar el verdadero amor de Dios. Como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos. Esa es la gran diferencia. Ese es el fruto de vivir en la libertad, en el Espíritu. Y eso no es fácil, hermanos, porque venimos con una naturaleza pecaminosa. Te hacen algo y quisieras matarlos, a los hermanos. El amor todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera. Por amor callamos. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos para con los otros. Hermanos, ya el Señor estaba yendo para ser crucificado. Ya estaba subiendo al monte. Hermanos, ¿cómo vamos a responder? Este es el deseo de Dios, que nos aferremos a Él, que le digamos, sí, Señor, tú eres mi amo, tú eres mi dueño, como el siervo ese, esclavo, para siempre. Con Cristo estoy juntamente crucificado, ya no vivo yo, es Cristo que vive en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, quien murió y resucitó por mí. Hermanos, que Dios hable, que pueda haber un cambio en estos tiempos donde el amor se ha enfriado, como dice el Señor. Uno de los primeros signos de los últimos tiempos. Y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Todos queremos vivir egoístamente, primero yo, segundo yo, tercero mis hijitos, mi esposito, mi casa, mi esto. ¿Y dónde está el Señor y su iglesia? Ahora levantémonos, hermanos, y pongámonos a la brecha. Todos tenemos algo que hacer. Orar si no podemos salir, llamar a los hermanos, alentar. Dejémonos de estar tan ensimismados en nuestras cosas. El Señor viene pronto. ¿Y cómo nos va a encontrar? ¿Va a hallar fe? ¿Va a hallar a su pueblo de Dios clamándole y diciéndole, Maranata, ven, Señor Jesús, prepárame para tu venida? Estamos en una hora crucial. Que Dios nos limpie de todo tipo de contaminación. Vamos a entonar este cántico precioso que no es nada más ni nada menos que las mismas palabras del Señor Jesús. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, es más bíblico, no puede ser. Y que Dios enternezca nuestro corazón al cantar esta preciosa porción de su palabra. Y pedirle, Señor, ayúdame a amar a toda tu obra. Quita toda crítica, todo orgullo, toda arrogancia, todo egoísmo.
Hermanos, ese tipo de carne sale por nuestros poros. Y muchas veces el espiritual que discierne y entiende todas las cosas se da cuenta. Y digo, Señor, háblales. Y esta palabra, hermanos, está impregnada de la palabra y del deseo de Dios y de su Santo Espíritu. Y mi oración es que logre el objetivo. Él envía su palabra para que produzca. No la envía para que regrese a Él vacía, sino que vaya a Él como un aroma grato, como un fruto especial. Digámosle a Dios hoy día, Señor, yo quiero cambiar. Dame de tu amor para cumplir ese primer mandamiento. Amarás al Señor tu Dios con toda tu mente, con todo tu corazón, con todas tus fuerzas. Y también para amar a mis hermanos, a tu iglesia. Y dame sabiduría e inteligencia para guiarlos, para ser un esclavo que los guíe, que te sirva hasta el último día de vida que nos des. Entonemos este canto, hermanos, y que el Señor haga su obra y que regrese al Señor con mucho fruto esta palabra. Dios los bendiga. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Un mandamiento nuevo os doy, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Como yo os he amado, como yo os he amado, que os améis unos a otros. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Amémonos de corazón y de labios no fingidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. Para cuando Cristo venga, para cuando Cristo venga, nos encuentre bien unidos. ¿Cómo puedes tú orar resentido con tu hermano? ¿Cómo puedes tú orar resentido con tu hermano? Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Dios no escucha la oración, Dios no escucha la oración si no estás reconciliado. Reconcíliate con Él y ama a todos tus hermanos. Reconcíliate con Él y ama a todos tus hermanos. Si la luz de Dios te llena, si la luz de Dios te llena, amarás profundamente. Si la luz de Dios te llena, si la luz de Dios te llena, amarás profundamente.